Muy buenos días, queridos fieles, agentes de pastoral. Rebañito Digital, reciban en esta mañana un afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo, y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quien no tiene ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre este texto que acabamos de escuchar. Jesús camina con sus discípulos y pone como ejemplo aquella acción que van realizando sus discípulos. Se detienen a cortar algunas espigas, granos de trigo, los comen y no falta las mentes escrupulosas, podríamos llamarles criticones, que ven a los discípulos y se dan cuenta que están realizando algo prohibido por la ley. ¿Qué decía la ley? Que el día sábado tenías prohibido realizar trabajos. Y pareciera que cortar unos cuantos granos de trigo es un gran trabajo. Que estaba prohibido caminar cierto número de pasos y Jesús camina con sus discípulos. Pues aquellas mentes, podríamos llamarles obtusas, cerradas, terminan por condenar aquella acción sin ir al fondo de la ley. Y por eso Jesús se detiene primero ante las autoridades religiosas, ante la mentalidad religiosa de su tiempo. Los escribas, que eran los especialistas de la ley, los fariseos, los laicos piadosos, que llevaban sobre sí la carga de cumplir de una manera estricta las normas del día sábado. Y Jesús les hace ver que es primero la caridad y la misericordia. Además, reconocer que Jesús está por encima del sábado y está por encima del templo. Jesús muestra algo de lo que es Él, el Hijo de Dios, presente entre nosotros. Ciertamente que aquellos hombres no estaban en grado de comprenderlo aún, incluso sus discípulos lo irán descubriendo poco a poco a través de sus signos y sus palabras y la fe que han recibido. Sin embargo, Jesús se detiene con aquellos hombres, reflexiona, polemiza con ellos y les hace ver la importancia de la misericordia, que es primero. No se trata de un humanismo, pensemos en el buen samaritano, sino algo que Dios ha mandado. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues hoy quiero que nos detengamos un momento, que podamos reflexionar en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia religiosa, en nuestras acciones cultuales, en nuestra religiosidad, y preguntarnos si tal vez no nos hemos convertido en pequeños fariseos, preocupados por normas, por cultos, dejando atrás la misericordia y la caridad al prójimo. En este tiempo de contingencia tenemos la oportunidad de detenernos y reflexionar qué es más importante, qué está primero, el amor a Dios o el amor al prójimo, y decimos van juntos. Le preguntaban a San Agustín: si Dios te preguntara qué es primero, el amor a Dios o el amor al prójimo, y dice Jesús, o dice la Sagrada Escritura: si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Pero si amas a tu hermano, estarás mostrando ese camino que te lleva al amor a Dios. Pues hoy le pedimos al Señor que nos permita comprender, que nos permita reflexionar y darnos cuenta de la misericordia que está al fondo de nuestra religiosidad. No podemos vivir en el egoísmo, en la banalidad. No podemos quedarnos en esa especie de autocontemplación egoísta, que se preocupa de sí mismo pero deja de lado a los demás, que se preocupa por vivir sus normas de piedad con escrúpulo, pero se olvida de la caridad al prójimo. Pensemos cómo en este tiempo
Muchas normas han cambiado también en nuestra iglesia en vista de la caridad del prójimo, y habrá quien se resista, pensando en sí mismo, en sus normas, en sus principios, en sus costumbres, y olvidándose de lo que puede hacer por los demás. Pues pidamos a Dios que nos permita un corazón abierto a Dios, amarle con todas nuestras fuerzas, pero también con un amor generoso hacia el prójimo. Porque es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia, que es el signo del amor a Dios. El sacrificio puede ser vacío cuando es egoísta, cuando es autocomplaciente, cuando nos hace girar alrededor de nosotros mismos. Cuando nuestra fe es autorreferencial, nosotros somos el centro, Dios está alrededor de nosotros. Hoy Jesús nos hace descubrir la grandeza y el fondo de la ley de Dios, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. El amor al prójimo por amor a Dios. Pues pidamos que nos permita purificar nuestra fe, purificar nuestra religiosidad, purificar y cultivar la caridad ardiente en favor de los demás. Pues no olvidemos que en estos meses seguramente nos faltarán muchas semanas aún de esta situación, de esta contingencia. Estamos llamados a no dejar de lado al prójimo. Los primeros días podríamos ser muy generosos, atentos, dando despensas, procurando ayudar. En estos días pareciera que todo ha pasado y no es así. Seguramente es cuando más necesitan los demás de nosotros, cuando más urgencia hay por dar de comer, por ayudar, por servir, por estar atentos a las necesidades del que sufre, del hermano enfermo, del que necesita una llamada, un consuelo. Pues que Dios nos conceda vivir y practicar la caridad con intensidad en este tiempo. Pues que Dios les bendiga, están siempre presentes en nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.